Por lo general, cuando nosotros llegamos a tener una necesidad, ya se hace, hermanos, laboral, ya se hace física, de salud, de cualquier índole, de cualquier tipo, al momento de nosotros tener una necesidad, inmediatamente tratamos de suplirla, porque es algo que nos surge, porque es algo que nos resulta vital para nuestra vida, porque es algo que simple y sencillamente no podemos descuidar, no podemos ignorar, no podemos dejar de hacer. Como el simple hecho de trabajar, usted sobre todo en este país, deje usted de trabajar y a ver cómo vive. Okay. Es una necesidad e intentamos suplirla porque simple y sencillamente, hermanos, no queremos sufrir, no queremos padecer. Y es por eso que todo ello a veces se convierte en algo que es necesario. Hay necesidades que son mucho más grandes, ya sea más grandes que las que podríamos decirle como las triviales, las más simples, las más sencillas, como el trabajo, la comida, la salud, etcétera. Y son importantes. Pero hay una que es mucho más porque es meramente espiritual y sobre todo eterna. La necesidad de adorar a nuestro Dios. Y muchas veces nosotros, el ser humano, no experimenta esa sensación, no siente esa necesidad porque a veces ignora las consecuencias de sus actos, ignora las repercusiones o las cosas que de alguna manera van a perjudicar su vida o hacia donde mismo lo conduce. Pero una vez que venimos al conocimiento de Dios y nos damos cuenta cuál es nuestra situación real delante de nuestro Dios, es cuando surge precisamente esa necesidad de estar en paz con nuestro Dios. O nosotros como de alguna manera creyentes en Dios, que sabemos de Dios de alguna manera, que sabemos de su palabra, no tan directamente, no tan específicamente, pero sabemos de ella y que más aún nuestra propia conciencia, hermanos, nos está dictando, señalando cuán importante es estar con nuestro Dios. Cuando hablamos de la necesidad de orar a nuestro Dios, hermanos, precisamente muchas personas no sienten la necesidad de ello. Muchos más porque lamentablemente para mucha gente, hermanos, el sentir la necesidad de adorar a Dios no importa en lo más mínimo. No es necesario. Y a veces hasta he escuchado personas decir, mira, Dios está en todas partes. No necesito ir a un lugar para adorar a Dios porque Dios está en todas partes. Bueno, en ningún momento vamos a poner en tela de duda la omnipresencia de nuestro Dios. Y ciertamente Él puede estar en todas partes, pero menos en tu corazón. Si no le adoras, si no le sirves. Por algo el Señor nos dice en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero el que no me ama no guarda mi palabra. Y es por eso que en sí, hermanos, cuando uno realmente tiene cierto conocimiento de Dios en su corazón y sabe que no está bien,
va a sentir esa necesidad de adorar a nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan, en el capítulo 4, el versículo 23 en adelante, cuando él empezó a tener esta conversación con esta mujer samaritana o de Samaria, Juan capítulo 4, versículo del 22 al 23, dice la palabra de nuestro Dios así, Juan 4, versículo 22 al 24, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Okay. Es necesario no solamente que le rindan un culto de alabanza, un culto de adoración, un culto de oración, sino más que todo, hermanos, que les sirvan constantemente todos los días de su vida. Por la palabra misma, hermanos, que se está empleando aquí, proscuneo, implica el hecho de servirle y de adorarle constantemente, no solamente un día, sino todos los días de tu vida. Pero hablamos precisamente, por ejemplo, cuando esta mujer, hermanos, se dio cuenta del personaje que tenía enfrente de él, porque al principio, cuando nuestro Señor Jesucristo la vio llegar para tomar agua, y le dijo, mujer, dame de beber. Y esta mujer respondió, hermanos, en un tono prepotente, grosero, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y Juan nos explica la reacción del por qué de la reacción que tuvo esta mujer para con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, una vez que se escribió el evangelio, Juan nos explica la razón del por qué, porque entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Qué estaba haciendo entonces nuestro Señor Jesucristo en aquella región? Él venía, hermanos, de camino de Galilea, y para llegar a Judea tenía que pasar por Samaria. Mas, sin embargo, él nunca se privó de predicar la palabra de su Padre, de hacer la voluntad de su Padre, más aún en aquellos en donde había enemistad. Porque dice, entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Luego vamos a hablar un poquito más en cuanto a lo que es Samaria. Pero cuando esta mujer supo el personaje, cuando el Señor le dice, llama a tu marido, y ella respondió, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y con el que estás no es tu marido. Sin importar el tiempo, sin importar lo que hayan hecho, estando con él, dice, no es tu marido. Por eso el Señor dijo, bien has dicho, no tengo marido. El Señor, hermanos, había puesto en evidencia tanto la vida pasada de esta mujer como la vida presente sin conocerla, y es por eso que esta mujer se dio cuenta de que el hombre con quien estaba hablando no era un hombre común, simple, sino más bien que era un hombre especial, y es por eso que le dice, me parece que tú eres profeta. Inmediatamente le dijo, y al saber, hermanos, que el Señor tenía algo especial en él, es por eso que le dijo, nuestros padres, dice, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben, mas nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta mujer, hermanos, inmediatamente al saber del Señor, inmediatamente le presentó su gran confusión sobre la necesidad de adorar a nuestro Dios. Nuestros padres adoraron en este monte en el cual se encontraban, hermanos, cerca era Gerizim. Cuando habla de vuestros padres, hermano, no está hablando de sus padres consanguíneos, sino más que todo de sus ancestros o de la gente que residía mucho tiempo más atrás en Samaria. En Samaria, hermanos, también se rendía un culto a Dios, dizque a Dios. Porque los rabinos, los maestros enseñaban, hermanos, que en ese monte de Gerizim, aunque Abraham había ofrecido a su hijo Isaac en sacrificio, que en ese monte fue donde Melquisedec le había salido al encuentro a Abraham, o que aún también donde Moisés había instalado el primer altar y ofrecido los primeros sacrificios cuando el pueblo entró a la tierra prometida. Estos disque tres antecedentes históricos, hermanos, que ellos enseñaban a la gente, decían, es por eso que en este monte se tiene que adorar a Dios. Usted tiene la oportunidad de presentar sus sacrificios a nuestro Dios. Cuando todo eso era mentira. Porque no en ese monte se hicieron todas estas cosas, sino más que todo en el monte Ebal. Pero recordemos, hermanos, un poco la historia de los samaritanos. Recordemos, hermanos, que esta sociedad surgió en los tiempos en que, la parte norte de Israel fue llevada en cautiverio por el imperio macedónico, se me fue el nombre, este rey Nabucodonosor. Y después este hombre, al haber de alguna manera desalojado gran parte de los habitantes en Samaria, él mandó gente de muchas regiones de Macedonia a Samaria precisamente para que habitaran ahí. Y llegaron gente de Sucot y de otras partes, hermano. Usted lo puede ver tanto en el libro de Esdras como en el libro de Nehemías. Sin embargo, cuando vemos ahí precisamente en el libro de Esdras, en el capítulo 4, cómo es que estas personas, al llegar Esdras en la primera deportación que se hizo a cabo en aquel tiempo, hermano, donde regresaron judíos y empezaron a trabajar en el templo, estas personas que ya habitaban ahí, que no eran israelitas, quisieron trabajar junto con los judíos que habían regresado a la cautividad, cosa que Esdras no se lo permitió. Y tampoco, hermanos, en el libro de Nehemías también, en donde Sanballat, juntamente con su séquito, con su grupo político religioso, querían también colaborar con las obras de nuestro Dios, que era la reconstrucción de la muralla, pero cosa que tampoco no se le permitió. Y es por eso, hermanos, que estos hombres, al ver cómo es que el templo se estaba reconstruyendo, las murallas también, entonces más adelante dice la historia que Sanballat construyó un templo que quiso hacer precisamente para nuestro Dios. Pero después cambió el propósito. En vez de que fuera para nuestro Dios, hizo un templo para Júpiter, el protector de los extranjeros, para darle así preferencia al emperador de Roma. Y es por eso que surgió toda esta historia. Todo se vino, hermanos. Y mucha gente tenía el deseo de servir a nuestro Dios, pero acordémonos que aún también Roboam, cuando Dios le había dado las 10 tribus de Israel,
Iban a hacer una casa de adoración allá, pero este hombre, hermanos, tuvo miedo, fue incrédulo a las palabras de nuestro Dios, y lo que hizo este hombre fue levantar 2 becerros de oro y construir un lugar para adorar a nuestro Dios, a Dios, pero con los becerros de oro. Y se convirtió en tropiezo y en idolatría. Y es por eso, hermanos, que la región de Samaria estaba llena de idolatría, llena también de promiscuidad, de prostitución, porque también algunos servicios, hermanos, se ofrecían sacrificios carnales, sexuales. Y es por eso que el judío, hermanos, al pensar en un samaritano, ya lo consideraba, lo juzgaba como un idólatra, como un pagano, como un inmoral, como un irreverente. Lo juzgaba y lo condenaba. No te juntes con ellos, ni que la sombra caiga sobre ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquí había venido al mundo, sino buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso los líderes religiosos en aquel lugar, hermanos, habían tergiversado. Tergiversar es trastocar, ¿ok? Enmañar algo. Habían tergiversado, hacer la historia y la palabra a nuestro Dios, pues todo eso, como lo decíamos, no ocurrió en el monte Gerizim, sino más bien en el monte Ebal. Y ellos traían ya un concepto, una idea. Sin embargo, cuando esta mujer hace esa declaración, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es en donde se debe de adorar, puso como evidencia la gran necesidad que esta mujer sentía de tener un acercamiento con Dios, de tener una relación con nuestro Dios, de buscar a Dios. Era lo que estaba manifestando es ella, la necesidad. ¿Por qué? Porque ella sentía esa necesidad de ir en busca de Dios y de presentar sus sacrificios y de servirle y adorarle. ¿Por qué? Porque su pecado estaba en su conciencia. Su conciencia le estaba dictando constantemente: no está bien lo que estás haciendo, no está bien lo que estás haciendo, no estás bien delante de Dios, tu pecado está delante de Dios. Porque estaba en fornicación. Estaba en fornicación. La palabra fornicación, hermanos, proviene de la palabra pornea, que implica toda relación sexual ilícita, es decir, no permisible por Dios. Mas cuando se habla de adulterio, la palabra es moikos, y esa palabra significa un tercero, el amante. Pero el pecado de ella era de fornicación, porque estaba en una relación libre, como hoy en día que se dice, es mi pareja. Ya no es su novio con derecho, ahora es su amigo con derecho. Y teniendo una vida de relación sexual y exponiéndose en sí a todos los peligros que hay. Pero esta mujer en su conciencia, en su corazón, sentía esa necesidad, ese acercamiento con nuestro Dios. Y es por eso que el Señor le decía: mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte y en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben. Una adoración basada en la ignorancia no te lleva absolutamente a nada, únicamente al pecado y a la muerte. Por eso ella tenía que venir a nuestro Señor Jesucristo. Solo Él era el único, nuestro Señor Jesucristo era el único, hermanos, que le podía suplir esa necesidad espiritual. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Y es por eso que precisamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, andaba en esos lugares. Por eso andaba predicando la palabra acerca del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje era para todo mundo en general, sin hacer excepciones. Mayormente a los que
se consideraban enemigos. Por eso, si nosotros, hermanos, en realidad deseamos que nuestra necesidad de adorar a nuestro Dios sea verdaderamente suplida por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Esto está pasando algunas diapositivas. En primer lugar, tenemos, hermanos, que venir al conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Y cuando hablamos de la verdad, hermanos, que en su contexto es aletheia, implica lo que es algo meramente eficaz. Meramente eficaz. Algo que es realmente real. ¿Ok? Y que esta palabra, hermanos, es meramente absoluta, única. Dios no tiene verdades. Una verdad para ti, otra verdad para él, otra verdad para ella. No hay verdades aquí. Aquí la verdad es absoluta y es única. No es relativa, que puede cambiar, que puede variar. No, hermanos, la verdad es única y la verdad solo Dios tiene una. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, y luego Pablo especifica cuál es esa verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué era el concepto que había en esta mujer, hermanos? Vuestros padres, dice, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. ¿Qué necesidad había en el corazón de esta mujer? No solamente querer estar en paz con Dios, sino también la necesidad de conocer la verdad. Pero la verdad de Dios. La verdad de Dios. En el trabajo, precisamente, cuando a veces me pongo a platicar con personas acerca de la palabra de nuestro Dios, y me dicen, lo voy a mostrar un video en donde hay un sacerdote que sí sabe, el sacerdote el toro. Ese no sabe absolutamente nada, yo lo digo con todo respeto. Pero no sabe ni lo siquiera en lo que está diciendo. Pero me gustaría realmente tener un encuentro con él, pero lamentablemente yo le digo, usted no ponga su confianza en lo que dice el hombre, ponga su confianza en lo que dice Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Tome la Biblia y léalo. Asegúrese por usted misma, por usted mismo, porque a veces resulta muy cómodo, hermanos, y muy fácil pensar y creer lo que otros creen. Y a veces por pereza, por no querer tomar la Biblia y leerla y entenderla por ti mismo. Es mucho más cómodo creer lo que otros creen. Tome la Biblia, lea la Biblia y vea que Dios le va a dar su verdad. Como en el caso con esta mujer, había una duda entre ella y el Señor le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, sí, de ese linaje real, de ese real sacerdocio, de ese linaje específico por Dios. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando esta mujer, hermanos, supo del Señor, cuando ella le dijo, ahí en el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Había una esperanza en ella, había una ilusión en ella. Cuando Él venga, nos va a revelar, nos dará a conocer todo lo que es necesario. Había una luz de esperanza en su corazón, y sin embargo el Señor le dice, yo soy el que habla contigo, mujer. Yo soy el Mesías. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo decir que no cuando ella misma se había dado cuenta de cómo es que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había puesto en luz su vida pasada y su vida presente sin conocerla? Dios es un Dios omnisciente y le hizo saber su vida. ¿Cómo dudarlo? Él me dijo con cuántos hombres he estado casada y mi vida presente que estoy en unión libre con una persona. ¿Cómo lo supo?
no me conoce, nadie le ha hablado de mí. Era una evidencia clara de que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías, el elegido por nuestro Dios. Y es por eso que esta mujer, cuando llegaron los discípulos del Señor, hermanos, a llevar cosas para él, esta mujer simple y sencillamente dejó su cántaro. ¿Y a dónde se fue? Dice el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Había llegado la luz, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que la a nuestro Dios? ¿Verdad, hermanos, que la hizo alcanzar el perdón de sus pecados? Porque dice más adelante que todos creyeron en el Señor. Por eso, hermanos, recordemos, usted y yo, antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, teníamos un concepto diferente de la vida. Teníamos un concepto diferente en cuanto a adorar a nuestro Dios. Teníamos un concepto diferente en cuanto a servir a nuestro Dios. Y nos valíamos de otras cosas, de otros medios, de otras personas, de otros hombres. Cuando Dios mismo nos dice bien claramente en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en nuestro Señor Jesucristo. Y que solo Cristo, hermanos, es el que puede suplir nuestra vida, Él es el que nos puede otorgar el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con nuestro Dios. Y cuando hacemos esto, hacemos la verdad del evangelio, nos arrepentimos de corazón, dispuestos a vivir la vida consagrada a nuestro Dios. Ese fue el compromiso que usted y yo hicimos: servir a Dios por el resto de nuestra vida. Nos comprometimos con nuestro Dios y nosotros pusimos esas palabras en un pacto de sangre en el bautisterio. Y nos convertimos al Señor. Es ahora quien es Dios, quien suple, mi hermano, toda necesidad espiritual. Que cuando a veces fallamos delante de su presencia, reconocemos nuestra culpa, nos humillamos ante Él y decimos: Dios Padre, misericordia de este siervo, perdona, Señor, perdona mi falta. Y Dios nos perdona, hermano. Él suple nuestra necesidad. Hasta el día de hoy Él está supliendo nuestra necesidad espiritual, como lo veíamos entre semana en Hechos, en Romanos capítulo 8. ¿Quién pues me podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Espada? Nada, ni nadie. Y no solamente esto, hermanos. Tenemos que venir al conocimiento de nuestro Dios, sino que tenemos que también poner nuestro deseo de estar en paz con nuestro Dios, aún por encima de todas nuestras tradiciones, aún por encima de todas nuestras costumbres, aún por encima de todas nuestras pasiones, aún por encima de todas nuestras proposiciones, aún por encima de todo, hermanos. De todo. Tenemos que poner en paz, en prioridad, nuestra paz con nuestro Dios, como lo vemos ahí en Juan capítulo 14, del versículo del 16 al 18, precisamente, donde lo estamos viendo precisamente. Como esta mujer, hermanos, que una vez al saber de nuestro Señor Jesucristo, el día que venga el Mesías, Él nos va a revelar todas las cosas. Nos hará saber. Cuando el Señor le dijo: yo soy con quien estás hablando, ¿qué hizo esta mujer? Dejó su cántaro a un lado. ¿A qué había ido, hermanos? Al pozo por agua. Se le olvidó su necesidad. Espérate, mujer, te está esperando el disque tu esposo con el agua. No le importó quién la estaba esperando en casa. No le importó lo que iba a pensar el que estaba en casa. No le importó su necesidad de beber. Simplemente dejó ese cántaro, hermanos. Dejó sus proposiciones, sus intenciones, su deseo. Todo lo dejó ahí. Y para ir después con los suyos, los Samaria, y decirles precisamente:
Dice en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Estuvo 2 días ahí instruyéndoles, enseñándoles el Señor. Ahora dice, creemos. Ya no solamente por tu dicho. ¿Qué era lo que esta mujer había hablado con ellos? Les había revelado todo lo que el Señor les dijo. Lo que hizo esta mujer, hermano, realmente puso en prioridad, en primer lugar, a Dios. El desear estar en paz con nuestro Dios. E Irene es la palabra paz, que significa el estar en armonía con la voluntad de Dios. El estar siempre en armonía con la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que nos pone en enemistad con nuestro Dios? Es tu pecado. El pecado no solamente te convierte en un esclavo, Juan capítulo 8, versículo 31 al 34, sino que también el pecado te convierte en un enemigo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 14 al 16. Aún también Romanos capítulo 5, el versículo del 8 en adelante, dice que éramos enemigos porque hacíamos malas obras. Nuestros pecados nos convierten en enemigos de Dios. Porque mediante nuestra desobediencia lo que estamos haciendo es golpear constantemente, todos los días, el corazón a nuestro Dios. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. Y es por eso que nuestra conciencia nos está culpando, nos está acusando constantemente. Pero si eres de las personas que no crees en Dios, pues simplemente tu conciencia nunca te va a estar acusando, al contrario. Te va a alejar cada vez más y más de las cosas de nuestro Dios. Pero, mis hermanos, la necesidad de adorar a nuestro Dios solamente puede ser suplida por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, hermanos, cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, haciéndonos parte de ella, y cuando ponemos en primer lugar nuestra paz con nuestro Dios aún por encima de tradiciones y costumbres de los hombres. Como hoy en día, lamentablemente, en donde mucha gente pone por encima su relación con sus padres o con sus familias. Recuerdo una ocasión cuando estuve hablando con una compañera de trabajo tiempo atrás, y ella comprendió todo, entendió todo, lo que el concepto del pecado, el evangelio, todo. Dijo, he comprendido, he entendido, ya tengo todo en claridad, lo que significa el bautismo, lo que es el evangelio. Le voy a hablar a mi madre, le voy a decir lo que pienso hacer, que me voy a bautizar, a ver si no se me enoja, porque ella es católica de hueso colorado. Estaremos orando a nuestro Dios, pero acuérdese que la salvación es meramente personal. A la semana que regresamos, me dijo, mi mamá dijo que sí podía hacerlo, pero que me esperara que ella se muriera, para que yo no le causara tanto daño en su corazón. ¿Y si usted se va primero? ¿Y si usted es quien muere primero? ¿Quién nos garantiza el tiempo, hermanos? ¿Por qué nos queremos hacer dueños de algo que no nos corresponde? Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, el que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Por eso, hermanos, aprendamos en esto. Dejemos que sea nuestro Dios mismo quien siga supliendo nuestra necesidad espiritual a través de nuestra consagración, a través de nuestro servicio y devoción a nuestro Dios, a través
únicamente de nuestro Señor Jesucristo, y que sea Él siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Y si tú, mi amigo, mi amiga, si en realidad no le habías hallado sentido a tu vida, has encontrado un nuevo sentido que viene, un sentido divino, un sentido que viene de Dios, que Dios le da un propósito a tu vida, un propósito maravilloso, glorioso, en el cual tú también puedes servir a nuestro Dios y supliendo esta necesidad espiritual que tú sientes en tu corazón, pero que no la habías descubierto. Pero ahora es tiempo de que trabajes en ella, permitiéndole a nuestro Señor Jesucristo que Él obre en tu corazón. Mientras cantamos este himno, esta alabanza a nuestro Dios, pongámonos en pie, hermanos, para entonar este canto de invitación que ya nuestro hermano ya tiene listo, reservado.